Las alarmas no sonaron de inmediato. Al principio, fue solo un parpadeo en el escáner de largo alcance. Algo tan vago que la mayoría de la tripulación lo desestimó como interferencia de las tormentas magnéticas que desgarraban sin cesar la zona prohibida. Pero yo llevaba semanas mirando ese vacío negro y sabía distinguir entre la estática y algo real. Ahí, murmuré, inclinándome más hacia la consola. Mi voz cortó el rancio silencio del puente. Rebobina el escaneo. Amplía. El teniente obedeció, aunque noté la vacilación en sus ojos. A nadie le gustaba cuando mi tono se volvía tan cortante. Solía significar problemas. La pantalla se agudizó, y lo que había parecido polvo contra el vacío ahora se resolvía en líneas, ángulos y sombras. Un casco, una estructura demasiado deliberada para ser algo natural. Sentí que se me secaba la garganta. Mis manos se aferraron a los reposabrazos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Eso es una nave, dije secamente. El resto de la tripulación del puente se movió incómoda. La zona era un cementerio. Las naves entraban. Nada regresaba. Nuestros registros, los registros del Imperio, incluso los archivos xenotecnológicos más antiguos, todos coincidían. Nadie había sobrevivido jamás. Ni humano, ni alienígena. Y sin embargo, justo ahí, medio engullida por tormentas de estática a la deriva y nubes de materia oscura, flotaba la silueta de una nave humana. Imposible, murmuró Corín, mi navegante. El registro humano no muestra nada más allá del sector 9. No ha habido un esfuerzo de colonización aquí en siglos. Esa nave no debería existir. Pero existía. Y cada instinto que tenía gritaba que no se suponía que la viéramos. Abre los registros de archivo, ordené. Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. Cruza los datos de todo el diseño. El sistema procesó interminables registros, su brillo parpadeando sobre los rostros tensos. Finalmente, apareció una respuesta. Sin coincidencias. Corín maldijo en voz baja. Eso no es posible. Cada diseño humano, cada trozo de chatarra, cada fragata pirata, todo está ahí. Lo hemos catalogado durante 500 años. Me incliné hacia adelante. La nave era vieja, más vieja que cualquier cosa que hubiera visto. Su blindaje parecía lleno de cicatrices, desgastado, pero intacto. Y bajo la débil luz de las estrellas, vislumbré algo peor. El emblema, desvaído, pero allí, humano. Y no solo humano, militar. Se me revolvió el estómago. La humanidad no había desplegado naves como esa en siglos. Si una había logrado entrar en la zona. Señor, susurró el teniente. ¿Informamos de esto? Lo miré. Su rostro estaba pálido. Sus ojos iban de mí a la nave fantasma. Quería que dijera que sí. Que le dijera que esto nos superaba. Que dejara que el alto mando se ocupara. Esa era la respuesta segura, la inteligente. Pero algo en esa nave abandonada, algo en la forma en que permanecía en la oscuridad, silenciosa pero no muerta. Me atraía como si hubiera estado esperando, observando. No, dije finalmente. No lo informamos. Aún no. El puente se quedó en silencio. Podía sentir su inquietud, su miedo presionando contra el aire rancio y reciclado. Pero ninguno de ellos discutió. Sabía lo que estaban pensando. Lo mismo que yo. Si existía una nave humana en la zona prohibida, una que no debería existir, una borrada de los registros, entonces alguien en algún lugar había enterrado la verdad. Y si habían llegado tan lejos, informar podría ser lo último que hiciéramos. Acércanos, ordené. La nave se deslizó hacia el fantasma, con los motores zumbando a baja potencia, el casco estremeciéndose contra las tormentas de la zona. Con cada segundo que pasaba, la nave se volvía más nítida, más real. Lo que debería haber sido una reliquia rota flotando en silencio, en cambio, pulsaba débilmente con un poder oculto. Luces, sistemas, algo vivo en su interior. Mi corazón latía con fuerza mientras la pantalla se llenaba con su imponente sombra. No estaba abandonada. Alguien o algo nos estaba esperando. La zona prohibida nunca estaba en silencio. No realmente.
Las tormentas aullaban por el vacío, corrientes invisibles desgarrando los escudos y el blindaje del casco como garras. Pero a medida que nuestra nave se acercaba a esa reliquia, el ruido se desvaneció. Mis oídos zumbaron por su ausencia, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible donde incluso el caos de la zona se veía obligado a inclinarse en silencio. La nave abandonada, o lo que yo había pensado que era una nave abandonada, permanecía delante de nosotros, todavía paciente. Su silueta irregular llenaba la pantalla, los detalles se enfocaban a medida que atravesábamos la neblina estática. Placas de casco desgastadas por siglos, pero intactas. Cicatrices de batalla grabadas en el metal, y luego esas luces tenues esparcidas como brasas moribundas a lo largo de su espina dorsal. Esa cosa no debería estar viva, murmuró Corín desde el puesto de navegación. Sus manos se cernían nerviosamente sobre la consola. Las naves no duran tanto tiempo aquí. Son destrozadas, atomizadas. ¿Cómo sigue entera? Nadie le respondió porque no había respuesta que tuviera sentido. Me incliné hacia adelante. Tenía la garganta seca, pero forcé mi voz para que sonara firme. Ponte a su lado. Prepara un equipo de abordaje. El teniente, joven, novato y demasiado nervioso para este tipo de misión, se giró en su silla. Sus labios se separaron como si quisiera discutir, pero lo pensó mejor. En su lugar, asintió rápidamente. Sí, capitán. La palabra sonó extraña. Yo no era capitán. No oficialmente, solo un comandante de campo en servicio de patrulla, encargado de vigilar las franjas con las que nadie más quería molestarse. Pero la tripulación todavía me llamaba capitán cuando las cosas se ponían tensas, cuando necesitaban a alguien que llevara el peso. Y en este momento, el peso era aplastante. Las abrazaderas de atraque gimieron mientras nuestra nave se extendía hacia el fantasma. El puente de la esclusa se conectó con un siseo, metal rechinando contra el blindaje antiguo. Por un momento, pensé que la estructura cedería, que colapsaría en la nada después de siglos flotando aquí, pero se mantuvo demasiado bien. Me levanté de mi silla, mis botas pesadas contra la cubierta. Corín, vienes conmigo. Teniente, ustedes dos, equípense. No hubo necesidad de decírselo dos veces. Con miedo o sin él, se movieron rápidamente. Cada hombre a bordo conocía la regla no escrita. Si tu comandante entra en el ojo oscuro, tú lo sigues, pase lo que pase. La rampa de abordaje se selló detrás de nosotros con un silbido hidráulico, dejando solo el eco de nuestras botas y el constante raspado de nuestros respiradores. La zona prohibida no era solo tormentas y vacío. Llevaba toxinas en el aire, radiación aferrada a los huesos de cualquier cosa lo suficientemente desafortunada como para flotar demasiado tiempo. Pero dentro de la nave abandonada, las lecturas eran limpias. Demasiado limpias. Esto no tiene sentido, murmuró Corín, su voz aguda a través de los comunicadores. Era mayor que yo, más curtido, el tipo de hombre que había sobrevivido demasiado confiando en sus instintos. Y en este momento, sus instintos gritaban. El aire es respirable, los sistemas funcionan. Esa nave está viva. El corredor se extendía hacia adelante, oscuro, pero no sin vida. Luces de emergencia pulsaban débilmente a lo largo del techo, un brillo anaranjado enfermizo que iluminaba el polvo que flotaba en perezosas espirales. Mis botas crujieron contra escombros que no deberían haber estado allí. Fragmentos de metal, vidrios rotos, jirones de tela largamente descompuestos. Levanté mi arma, el peso familiar contra mis palmas. Los otros hicieron lo mismo, los cañones barriendo de lado a lado. Cada sombra parecía viva. Cada parpadeo de luz podría haber sido una trampa. Nos movimos lentamente, paso a paso, adentrándonos en el vientre de un fantasma. Cuanto más nos adentrábamos, peor se sentía. Corín maldijo en voz baja mientras pasaba su escáner por un mamparo. Este blindaje no es solo acero humano. Mira aquí. Tocó las lecturas. Aleación híbrida. Parte de esto es alienígena. Fruncí el ceño. ¿Tecnología alienígena fusionada en un diseño humano? No fusionada, dijo, negando con la cabeza. Cosida.
Como si alguien hubiera reconstruido esta cosa con restos que no encajan. Eso me carcomía. Los humanos nunca habían tenido acceso a la tecnología de aleaciones alienígenas. No así. Si existía una nave que combinara ambas, entonces quienquiera que la hubiera construido no solo se estaba escondiendo de la historia. La estaba reescribiendo. Continuamos pasando los mamparos, pasando terminales parpadeantes que cobraban vida a nuestro paso, como si la propia nave se estuviera despertando, sintiéndonos. Y entonces los encontramos, los primeros cuerpos. Estaban desplomados contra las paredes, restos esqueléticos sellados en uniformes desvaídos. Uniformes humanos, con las armas aún aferradas en dedos huesudos. El teniente tuvo una arcada, ajustándose más el respirador, aunque ya no quedaba olor del que tener arcadas. Sus ojos estaban abiertos, demasiado abiertos. No estaba listo para esto. Me agaché junto a uno de los cadáveres, apartando el polvo para revelar la insignia grabada en la placa del pecho. Se me contrajo el estómago. Un antiguo emblema de la tierra, una cresta militar, no del imperio. Más antiguo. Esto es preimperio, susurré. Corín se quedó mirando. Eso no es posible. Las naves preimperiales nunca dejaron los sistemas interiores. No tenían capacidad de salto como esta. No podrían haber llegado a la zona. Pero la evidencia estaba justo frente a nosotros. Los huesos no mentían. El teniente se movió nerviosamente. Señor, deberíamos irnos. Sea lo que sea esto, no es para nosotros. Tenía razón. Cada instinto gritaba que diéramos la vuelta. Pero los instintos no nos habían traído hasta aquí. La obediencia sí. Y algo muy dentro de mí, algo que no podía explicar, se negaba a soltarlo. No, dije en voz baja. Seguimos avanzando. Encontramos la cubierta de mando después de lo que parecieron horas de vagar por pasillos que parecían demasiado largos, demasiado retorcidos, como si el interior de la nave hubiera sido reorganizado. Las puertas se abrieron con un lento y reacio siseo. Y allí estaba, un puente congelado en el tiempo. Consolas alineaban las paredes, sus superficies agrietadas pero brillando débilmente. Un sillón de capitán se erguía en el centro, su estructura corroída, pero aún en pie. Y por todas partes, más cuerpos. Algunos desplomados sobre los controles, otros esparcidos por el suelo, con las armas desenfundadas como si hubieran muerto luchando contra algo que ya no estaba allí. Pero no fueron los cuerpos lo que hizo que se me oprimiera el pecho. Fue la pantalla central, parpadeante, distorsionada, pero viva. Líneas de datos se desplazaban por ella, coordenadas, mapas estelares, y una palabra que se repetía una y otra vez en antiguo código terrestre. Sobrevive. La voz de Corín era baja, casi reverente. Esta nave no era solo una nave de patrulla. Era algo más. Algo construido para una guerra que nadie recuerda. El teniente retrocedió. Su mano temblaba sobre su arma. Señor, no deberíamos estar aquí. Tenemos que irnos ya. Pero yo no podía moverme. Mis ojos estaban fijos en esa palabra, grabándose en mi mente. Sobrevive. Una y otra vez, como una orden o una maldición. Y entonces la nave habló. Los altavoces crepitaron, viejos y rotos. Pero una voz se escuchó. La voz de un hombre. Humana. Si escuchan esto, significa que fallamos. Pero no todos. Algunos logramos salir. La zona prohibida no es lo que les dijeron. No es un cementerio. Es una prisión. Los tres nos quedamos helados. La voz continuó, deformada por la estática. Nos borraron de los registros. Enterraron nuestras naves, nuestra historia. Pero vivimos. Resistimos. Y si están escuchando esto ahora, entonces ustedes son los siguientes. La comunicación se cortó con un siseo. El silencio que siguió fue peor que la propia voz. El rostro del teniente se había puesto pálido. ¿Una prisión? ¿Qué significa eso? El agarre de Corín se tensó en su rifle. Sus ojos eran duros, pero también vi miedo en ellos. Significa que esto no ha terminado. Esto no es solo una nave abandonada. Es una advertencia. Tragué saliva. Mi garganta ardía. Una advertencia. O un señuelo.
porque detrás de nosotros, las puertas se sellaron. La nave cobró vida. Las luces se encendieron. Las consolas zumbaron. El aire se volvió pesado con estática. El brillo de emergencia había desaparecido, reemplazado por un azul frío y constante. Y desde los corredores más allá, resonaron pasos, no humanos, demasiado pesados, demasiado deliberados. El teniente entró en pánico, levantando su rifle hacia el sonido. Sus manos temblaban. ¿Qué demonios es eso? Corín dio un paso adelante, arma en ristre, mandíbula apretada. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Forcé mi voz para que sonara firme, aunque mi pulso atronaba en mis oídos. Mantengan la línea. No disparen hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Pero en el fondo, ya lo sabía. La zona prohibida no era un cementerio. Era una jaula. Y lo que sea que hubiera estado encerrado dentro con las naves olvidadas de la humanidad, todavía estaba aquí. Los pasos llegaron primero. No rápidos, no apresurados, solo ecos firmes y deliberados que se movían en algún lugar de las retorcidas entrañas de la nave. El tipo de sonido al que no le importa ser escuchado porque no teme a nada al otro lado. El teniente fue el primero en quebrarse. Su respiración era rápida y entrecortada por el comunicador. El cañón de su rifle temblaba mientras lo barría por la puerta sellada. El sudor brillaba en su frente bajo el casco, incluso en el aire frío. «Señor, tenemos que salir de aquí», susurró. Su voz se quebró. «Tenemos que volver a nuestra nave antes de que...» «Cállate», gruñó Corín. Su tono era áspero, pero pude oír la tensión debajo. El ruido atrae a los depredadores. ¿Quieres anunciar que estamos acorralados? El teniente apretó la mandíbula y asintió, aunque el miedo en sus ojos era más elocuente que las palabras. No dije nada. Mi propia garganta estaba apretada, y cada instinto me gritaba que corriera. Pero había aprendido hace mucho tiempo que el pánico se extiende más rápido que el fuego en espacios cerrados. Si lo dejaba ver, quemaría a todo el equipo. Así que forcé mi voz para que sonara plana, controlada. Mantenemos el puente hasta que sepamos que se está moviendo. Armas listas. Nadie dispara a menos que yo lo diga. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor. Presionaba contra mis oídos, más pesado que los vientos de tormenta de afuera. Mis ojos escanearon el puente, la consola aún brillando débilmente, la palabra «sobrevive» todavía pulsando en la pantalla principal. Se sentía como si la propia nave nos estuviera observando, esperando. Y entonces las luces parpadearon. No todas a la vez, solo una por el pasillo de afuera en una lenta ondulación, como si algo pasara por los sensores. El teniente maldijo en voz baja. «Se acerca». «Silencio», espeté. Las luces se estabilizaron. Los pasos no regresaron. Durante un largo momento, no hubo nada. Solo el sonido de nuestra propia respiración, demasiado fuerte en el puente vacío. Entonces, una consola en la esquina parpadeó y cobró vida. Una pantalla agrietada por la edad, pero la imagen era lo suficientemente clara. Imágenes de seguridad, granuladas, distorsionadas, pero mostraban el pasillo de afuera y algo en él. Alto, deforme, no alienígena como los conocíamos, no la elegancia angular de los enemigos del imperio. Esto era más pesado, más tosco, una silueta demasiado ancha. Se movía con un peso que hablaba de hueso y acero unidos. La forma en que un depredador lleva cicatrices que no necesita ocultar. El teniente retrocedió de la pantalla. Su voz temblaba. Eso no es humano. La mandíbula de Corín se tensó. Sus nudillos estaban blancos sobre su rifle. No, pero lleva armadura. Humana. Me quedé mirando la pantalla. Tenía razón. La figura se movía con un blindaje de combate humano, un blindaje antiguo, oxidado y rasgado, pero inconfundible. Y por un momento, la cosa giró la cabeza hacia la cámara. Incluso a través de la distorsión, lo vi. Un rostro, ya no del todo humano. Carne estirada sobre algo metálico. Ojos nublados, lechosos y fríos. La boca desgarrada, pero moviéndose, formando una palabra que nunca nos llegó a través de la señal rota.
La pantalla se volvió negra. Nadie habló porque no había nada que decir. El silencio no duró. La nave se estremeció de repente, un profundo gemido reverberando por el casco. Las placas de la cubierta traquetearon bajo nuestras botas. En algún lugar lejano, el metal gritó como si algo hubiera arrastrado garras por su superficie. El teniente corrió hacia las puertas selladas. No podemos quedarnos aquí. Ábrela. Ábrela ahora. Corín se interpuso en su camino, empujándolo hacia atrás con tanta fuerza que su rifle resonó contra la pared. Nos matarás a todos. Piensa. Maldita sea. El casco del teniente se giró hacia mí, sus ojos abiertos y desesperados. Señor, por favor. Tenemos que irnos antes de que esa cosa vuelva. Y por primera vez, sentí el peso del mando presionar más que nunca. Irse podría significar caminar directamente a los brazos de esa criatura. Quedarse podría significar estar atrapado. Pero la vacilación era peor que ambas opciones. Mantengan la posición, dije. Mi voz salió como el acero, aunque por dentro me sintiera como agua. No nos movemos hasta que sepamos dónde está. El teniente me miró como si le hubiera disparado. Su boca se abrió y se cerró. Luego se desplomó contra la pared, murmurando para sí mismo, demasiado bajo para entenderlo. Corín me dio un seco asentimiento, como si estuviera de acuerdo. Pero también pude ver el miedo en sus ojos. Era un soldado, y los soldados sabían cuando las probabilidades ya estaban en su contra. Los minutos se arrastraron como horas. La nave gimió una y otra vez, el sonido resonando por sus pasillos. A veces oíamos metal raspando, a veces nada en absoluto. Y entonces la nave empezó a susurrar. Al principio pensé que era solo la estática en mis comunicadores, la zona prohibida filtrándose a través de nuestras señales. Pero cuanto más escuchaba, más claro se volvía. Una voz, masculina, humana, baja, quebrada. Nos dejaron aquí. Me puse tenso. ¿Oyeron eso? La cabeza del teniente se levantó de golpe. Su rostro se había puesto pálido. Lo oí. Dios, lo oí. Corín negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. Las voces no se transmiten en naves muertas. Es la zona. Juega con la mente. Pero la voz volvió, más fuerte, resonando por el propio puente, no solo por los comunicadores. Nos dejaron aquí para morir, pero vivimos. Las consolas cobraron vida una por una. Imágenes parpadearon en ellas. Campos de batalla que no reconocí. Soldados con armaduras antiguas. Sangre salpicada sobre el acero. Gritos. Explosiones. Y siempre las mismas caras, borrosas pero humanas, luchando contra algo que no podíamos ver. El teniente se llevó las manos al casco, temblando. Haz que pare. Haz que pare. Corín lo agarró del brazo, lo sacudió con fuerza. Concéntrate. No es real. Eso no es. Pero incluso él parecía afectado, sus ojos fijos en la pantalla más cercana, sus labios moviéndose en silencio como si repitiera algo en voz baja. Me volví hacia la pantalla central. La palabra, sobrevive, había desaparecido. En su lugar, una nueva palabra ardía en frías letras blancas. Traición. Se me oprimió el pecho. No podía apartar la vista. Sentía como si la nave no solo me estuviera mostrando la palabra. Me estaba acusando con ella. Y fue entonces cuando los pasos regresaron. Más cerca, más pesados. Las puertas selladas temblaron una, dos veces, como si algo masivo estuviera probando su resistencia. El polvo cayó del techo. El teniente gritó y levantó su rifle. Está entrando. Levanté mi arma también, apuntándola a la puerta, mi pulso martilleando. Corín se movió a mi lado, firme, silencioso, su respiración baja y controlada. El metal gimió. Abolladuras se hincharon hacia adentro con cada impacto. Grietas afiladas se extendieron por el sello. Y luego, silencio. Las abolladuras dejaron de crecer. La nave resistió. La respiración del teniente era un jadeo a través de los comunicadores, irregular y entrecortada. Se deslizó por la pared, aferrando su rifle a su pecho como un salvavidas. Estamos muertos.
Ya estamos muertos. Corín no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta, su mandíbula una máscara de piedra. ¿Y yo? No podía quitarme la sensación de que la criatura no se había detenido porque hubiera fallado. Se había detenido porque quería que esperáramos, que nos quebráramos, porque la peor prisión no es la de acero. Es la que te devora desde dentro. Las horas se desdibujaron. O quizás fueron minutos. Ya no podía decirlo. Las luces del puente parpadeaban, las sombras se alargaban en las paredes. Los susurros nunca cesaron, a veces burlones, a veces suplicantes, a veces gritando. El teniente se había acurrucado, susurrándoles de vuelta, lágrimas surcando su rostro bajo el casco. Corín intentaba mantenerse firme, pero noté cómo su mano temblaba sobre su rifle cuando pensaba que no lo estaba mirando. Y yo. Seguí mirando la pantalla central porque la palabra había cambiado de nuevo. Elige. La nave quería algo. Pero no sabía qué. No dormimos. No podíamos. Los ruidos de afuera iban y venían. Pasos pesados, garras raspando acero, a veces una risa que sonaba casi humana. Y entonces, sin previo aviso, la puerta se desbloqueó con un siseo. El teniente gritó. Corín levantó su rifle. Mi dedo se tensó en el gatillo, pero no entró nada. El pasillo se extendía vacío, silencioso, sus luces parpadeando débilmente. ¿Era una invitación o una trampa? La voz de Corín era baja, firme. Si nos quedamos aquí, nos pudrimos. Si nos movemos, quizás encontremos respuestas. Quizás encontremos una salida. El teniente negó violentamente con la cabeza. No, no. No me voy. Nos quiere ahí fuera. Está esperando. Miré entre ellos. 2 hombres, 2 opciones. Ambos caminos envenenados. Y entonces la palabra en la pantalla cambió por última vez, brillando más que antes. Decide. La palabra brillaba desde la consola como un veredicto. Decide. Pulsaba con más fuerza a cada latido del corazón, bañando el puente en una luz fría que hacía que los cadáveres a nuestro alrededor parecieran vivos de nuevo. Sus cuencas vacías parecían observar, esperando a que yo eligiera. Corín se ajustó la correa del rifle y me miró, su expresión decidida, la mandíbula como una piedra. Capitán, nos movemos. Si nos quedamos aquí más tiempo, nos destrozará. El teniente negó con la cabeza, aferrando su rifle como un náufrago a un madero. Su rostro estaba surcado de lágrimas que ni siquiera parecía notar. No, no. ¿No lo ven? Es lo que quiere. Quiere que salgamos de esta sala. Abrió las puertas para arrastrarnos a la oscuridad. Ambos se volvieron hacia mí, esperando. Y en ese momento, comprendí el cruel peso del mando más que nunca. No solo dar órdenes, sino saber que ninguna orden era limpia. Cualquiera que fuera el camino que eligiera, un hombre pensaría que nos había condenado. Los susurros regresaron, deslizándose por el puente como humo. Voces humanas bajas y hambrientas que eran casi familiares. Elige, elige, elige. Se me oprimió el pecho hasta que pensé que mis costillas se romperían. Tomé mi decisión. De pie, dije, mi voz aguda, autoritaria. Nos movemos. Los ojos del teniente se abrieron de par en par. Su boca se abrió como si no pudiera creer que acabara de sentenciarlo. No, no, no. No puedes. Levántate ahora. Corín lo agarró del brazo, poniéndolo en pie de un tirón. El hombre más joven luchó, aterrorizado, pero el soldado mayor lo empujó hacia la puerta abierta con un gruñido. ¿Sigues las órdenes o mueres aquí? Elige. El teniente gimoteó pero se movió, tropezando hacia adelante. Sus manos temblaban tanto que pensé que se le caería el rifle, pero el miedo lo mantenía firmemente agarrado. Dejamos el puente atrás, entrando en el pasillo. La puerta se selló detrás de nosotros con un siseo que sonó a finalidad. Los pasillos de la nave se extendían largos y estrechos, bordeados de mamparos marcados por el tiempo y la guerra. Las luces de emergencia parpadeaban, pintando el metal con tonos enfermizos de rojo y azul. Cuanto más nos adentrábamos, más parecía respirar la nave, las paredes gemían suavemente como pulmones.
Nuestras botas resonaban demasiado fuerte en el silencio. El teniente susurraba en voz baja una y otra vez como una oración. Estamos muertos. Ya estamos muertos. Estamos muertos. Lo ignoré. Mis ojos permanecieron fijos al frente, con el rifle en alto. Corín caminaba a mi lado, firme, un muro de voluntad de acero. Giramos una esquina y nos quedamos helados. Una fila de cadáveres se extendía por el pasillo, desplomados contra las paredes, con las armas esparcidas a su alrededor. Humanos. Todos humanos. Su armadura era vieja, de siglos de antigüedad, pero las heridas eran recientes. Demasiado recientes. El hueso brillaba blanco. La sangre aún manchaba la cubierta. El teniente tuvo una arcada, retrocediendo a trompicones. Eso no es posible. Llevan muertos siglos. Tienen que llevarlos. Corín se agachó, estudiando uno de los cuerpos. Su voz era baja. Estas heridas se hicieron hace horas. El aire se sentía más frío, pesado, presionando mis pulmones. Quería discutir, pero mis ojos decían la misma verdad. La sangre ni siquiera se había secado. Y mientras miraba esas cuencas vacías, sentí que algo cambiaba. El cadáver más cercano se movió. El teniente gritó, disparando salvajemente, las ráfagas de su rifle cortando el silencio en una tormenta de luz y sonido. Los disparos desgarraron el cadáver, destrozando huesos, haciendo añicos el cráneo. Pero siguió moviéndose. Los otros también se movieron, sus miembros rotos crujiendo como si unos hilos los hubieran puesto en pie. Corín maldijo, apuntando su rifle. Contacto. Abrí fuego. Las balas desgarraron las figuras tambaleantes, astillando costillas y cráneos. El pasillo se llenó de humo, hedor y el siseo de los casquillos gastados. Pero incluso destrozados, se arrastraban hacia adelante, dedos esqueléticos arañando la cubierta, mandíbulas crujiendo al abrirse en una grotesca imitación del habla. Nos abandonaron. Nos abandonaron. El grito del teniente rasgó mis comunicadores. Salió corriendo, esprintando por el pasillo, su rifle golpeando contra su pecho mientras corría. Teniente. Rugí. Pero se había ido. Corín apretó los dientes, disparando ráfagas controladas al cadáver más cercano hasta que se derrumbó en fragmentos de hueso. No podemos quedarnos. Muévete. Retrocedimos por el pasillo, disparando contra la marea de muertos reptantes, sus susurros cada vez más fuertes, superponiéndose, llenando la nave de acusaciones. Nos abandonaron. Nos traicionaron. Nos abandonaron. Corrimos. Encontramos una escalera, escalones de metal que bajaban en espiral a las cubiertas inferiores de la nave. El aire era más denso aquí, caliente y húmedo, con un leve olor a óxido y descomposición. Los susurros se desvanecieron, pero el silencio se sentía más pesado, como la calma entre relámpagos. El rostro de Corín estaba pálido bajo su casco, pero sus ojos se mantenían agudos. Capitán, el teniente se ha ido. Si la zona no lo mata, esa cosa lo hará. Apreté los puños, rechinando los dientes. Dejar a un hombre atrás era veneno. Corroía la moral, el mando, el alma misma. Pero perseguirlo a ciegas era un suicidio. Lo encontraremos, dije finalmente. Mi voz era dura, pero sentía que estaba tratando de convencerme a mí mismo. ¿Vivo o muerto? Corín asintió secamente. No discutió, pero vi el parpadeo en sus ojos, una pregunta no formulada. Una duda, porque sabía tan bien como yo que a veces los muertos son más fáciles de recuperar que los vivos. Las cubiertas inferiores eran peores. Los pasillos se retorcían, deformados, como si la propia nave hubiera crecido en direcciones que no debería. Tuberías corrían a lo largo de las paredes, goteando algo oscuro que siseaba al tocar el suelo. Nos movimos con cuidado. Rifles en alto, cada paso medido. Los susurros no regresaron, pero el silencio tenía peso. Y entonces encontramos al teniente. Estaba agachado en un rincón, sin casco, su rostro cubierto de sudor. Sus ojos estaban muy abiertos, desenfocados, sus labios se movían rápidamente. Levanté una mano, indicando a Corín que esperara. Teniente,
dije en voz baja. Soy yo. Levántate. Estamos aquí. Me miró y sonrió. No la sonrisa de alivio. Algo más. Me lo dijeron, susurró. Su voz estaba rota. Mal. Me dijeron lo que hiciste. Corín se tensó. Su rifle se alzó un poco. Capitán. El teniente se levantó lentamente, su rifle colgando a su lado. Sus ojos estaban vidriosos pero llenos de algo ardiente. Odio. Los dejaste, siseó. Dejaste a la primera tripulación aquí. Los dejaste pudrirse, convertirse en esto, y ahora lo estás haciendo de nuevo. Se me revolvió el estómago. Teniente, eso no es verdad. Estás escuchando a la nave. Está en tu cabeza. Pero él negó violentamente con la cabeza, escupiendo. No, lo vi. Lo recuerdo. Los traicionaste, igual que nos traicionarás a nosotros. Y entonces levantó su rifle. Durante un latido helado, miré por el cañón, mi pulso martilleando, y Corín disparó. La cabeza del teniente se echó hacia atrás en un rocío de sangre. Su cuerpo se desplomó en la cubierta, se contrajo una vez antes de quedar inmóvil. El silencio después del disparo fue sofocante. Corín bajó su rifle lentamente. Su voz era plana, controlada, pero su mano temblaba. Se había ido. Lo sabes. Te salvé. Asentí rígidamente. Sí. Pero la bilis me quemaba la garganta. Porque el teniente no se había equivocado. No del todo. La nave le estaba mostrando cosas. Cosas que no le había dicho a la tripulación. Cosas enterradas en informes clasificados, encerradas en archivos que nadie vería jamás. La zona prohibida no era un misterio para mí. No realmente, porque la había visto antes. Seguimos adentrándonos en la nave, dejando atrás el cuerpo del teniente. El aire se volvió más pesado, más caliente, hasta que el sudor me corría por la espalda dentro del traje. Sentía el pecho apretado, cada respiración más difícil que la anterior. Y entonces llegamos. Una cámara en lo profundo del núcleo de la nave. Se extendía vasta, mucho más grande de lo que la nave debería haber contenido. Las paredes brillaban, ya no de acero, sino de algo vivo, pulsando débilmente con venas de luz. En el centro había una figura, alta, ancha, humana una vez, quizás. Su armadura estaba oxidada, fusionada con carne y hueso. El metal sobresalía de sus miembros, cables serpenteaban en su piel. Su cabeza se giró lentamente cuando entramos, y sus ojos brillaban con un débil blanco lechoso. Corín se quedó helado, su voz era un graznido. Dios nos ayude. La figura habló, su voz profunda y rota, resonando en la cámara. Nos dejaron aquí, pero sobrevivimos. Dio un paso adelante y el suelo pareció temblar bajo su peso. Levanté mi rifle, el corazón latiendo con fuerza. Porque esto no era solo un monstruo. Era un soldado. Un soldado abandonado, y recordaba. La cámara parecía respirar. Ese fue el primer pensamiento que me golpeó mientras me acercaba, con el rifle en alto. Las paredes ya no eran de metal. Pulsaban débilmente como venas bajo la piel. Líneas de una luz azul enfermiza corrían a través de ellas. El aire era húmedo, caliente, espeso con un olor que me quemaba la garganta, como carne podrida mezclada con ozono. La figura en el centro permanecía quieta, observándonos. No se apresuraba, no gruñía como una bestia. Eso era peor. Las bestias son predecibles. Esta cosa recordaba. El rifle de Corín no vaciló, pero noté el tic en su mandíbula. Tenía miedo, aunque nunca lo admitiría. Capitán, susurró. ¿Qué demonios estoy mirando? No respondí. Aún no. Porque la verdad había estado enterrada bajo tantas mentiras que incluso decirla en voz alta parecía peligroso. La figura se movió, sus articulaciones rechinando como maquinaria oxidada. Cuando habló, su voz era quebrada, superpuesta, cuerdas vocales humanas destrozadas y rehechas con acero. Has vuelto, dijo. El sonido se hundió en mis huesos. Corín murmuró en voz baja. Eso es humano. Forcé mi agarre en el rifle. Identifíquese. Mi voz sonaba tranquila,
pero sentía que el pecho podría derrumbarse. La figura inclinó la cabeza, lento, antinatural. ¿Identificarme? Una risa hueca, gutural, retumbó en su pecho. No hay nombre. Los nombres son para los hombres. Ya no somos hombres. Dio un paso hacia la tenue luz. Se me cortó la respiración. La armadura era humana, pero deformada. Placas fusionadas en la carne. Costillas visibles donde el metal se había agrietado. Su rostro estaba estirado, un ojo desaparecido, el otro brillando débilmente. Cables pulsaban en su cráneo como venas. Pero lo que me congeló fue la insignia grabada en la placa del pecho. Antigua militar de la Tierra. La misma cresta que había visto en los cadáveres. La misma cresta que había visto una vez antes en informes que nadie más debía leer. Corinne también la vio. Capitán, eso es preimperio. Es imposible. La mirada de la criatura soldado se clavó en mí. No imposible. Olvidado. Nos dejaron aquí para pudrirnos. Sellaron los registros. Pero vivimos. Los ojos de Corinne se clavaron en mí. Abiertos, acusadores. ¿De qué demonios se está hablando? Tú lo sabías. El peso me aplastó. La verdad me arañaba la garganta. Podría mentir. Decirle que era la zona retorciendo la mente de la cosa. Decirle que era solo un monstruo escupiendo veneno. Pero la mirada en los ojos de Corinne, dura, aguda, inquisitiva, me dijo que no se lo tragaría. Tomé aire. Mi voz salió áspera. No se suponía que existieran. Hace siglos, antes de que el imperio se consolidara, las antiguas fuerzas militares de la Tierra intentaron penetrar en la zona prohibida. Enviaron naves aquí, flotas enteras. El agarre de Corinne se tensó en su rifle. Y no volvieron. La zona los consumió. O eso nos dijeron. Miré a la criatura soldado. Parece que no murieron. Fueron cambiados. El soldado rió de nuevo. El sonido raspó como metal sobre hueso. No cambiados. Evolucionados. La zona despoja de la debilidad. La carne falla, pero el acero perdura. Nosotros perduramos. Sobrevivimos. Esa palabra otra vez. La grabada en los sistemas de la nave, quemada en cada pared. Sobrevive. Los ojos de Corinne se entrecerraron. ¿Por qué borrarlo? ¿Por qué enterrar esto? Apreté la mandíbula. ¿Porque lo que sobrevivió aquí ya no era humano? La cabeza del soldado se giró hacia mí más rápido de lo que debería. Somos más humanos que tú, comandante. Tú obedeces. Te doblegas. Te escondes tras mentiras. Nosotros enfrentamos la verdad. Pagamos con sangre. Y fuimos rehechos más fuertes. Su mirada ardía, sin parpadear. Te crees humano todavía, pero cuando la zona te despoje, cuando escuches los susurros el tiempo suficiente, serás uno de nosotros. Solo otro soldado olvidado en la oscuridad. Se me oprimió el pecho, porque parte de mí lo creía. El silencio se quebró cuando las paredes comenzaron a moverse. No a cambiar, no a gemir como acero bajo presión. A moverse. Las venas pulsantes a lo largo de la cámara se estiraron, abriéndose como heridas. Figuras salieron, arrastrándose, tambaleándose, levantándose. Más soldados, docenas, cada uno retorcido, acorazado, roto, pero vivo. Sus mandíbulas se abrieron al unísono, y las mismas palabras brotaron de cada garganta. Sobrevive. Corinne disparó primero. Su rifle ladró brillante en la oscuridad, las balas desgarrando al soldado más cercano. El hueso se hizo añicos, la carne se desgarró, pero la cosa siguió avanzando, arrastrándose con un brazo roto, sin sangre, imparable. Contacto. Rugió Corinne. Abrí fuego, el fogonazo iluminando la cámara en ráfagas de staccato. Las figuras caían, se tambaleaban, colapsaban, pero más salían de las paredes. El sonido era abrumador, metal chocando, voces inhumanas coreando, el grito de los rifles. El soldado líder no se movió. Se quedó quieto, observando, su ojo lechoso fijo en mí. Esta es tu elección, dijo, su voz firme en medio del caos. Únete a nosotros o muere con los débiles. Gruñí, metiendo un cargador nuevo en mi rifle.
No me uno a monstruos. Inclinó la cabeza. Tampoco nosotros al principio. Y entonces se movió. Se acercó más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería. Un momento estaba a 10 metros de distancia. Al siguiente su brazo se balanceó como un martillo, golpeando la placa del pecho de Corinne. Salió volando hacia atrás, estrellándose contra la pared con un crujido que me revolvió el estómago. Tosió sangre en su respirador, pero de alguna manera rodó para ponerse de rodillas, levantando su rifle. Vacié medio cargador en el torso del soldado. La armadura se agrietó. Saltaron chispas, los cables se soltaron, pero no cayó. Se tambaleó, luego se enderezó, girando la cabeza hacia mí. Su mano se cerró sobre mi rifle antes de que pudiera disparar de nuevo. El agarre fue aplastante, dedos de metal partiendo el arma por la mitad como si fuera cristal. Se inclinó, su rostro arruinado a centímetros del mío. Podía olerlo. Podredumbre, óxido, algo más antiguo. Ya eres nuestro, susurró. Le clavé mi cuchillo de combate bajo la mandíbula, enterrando la hoja hasta la empuñadura. El soldado retrocedió, rugiendo, tirando hacia atrás. Chispas y sangre brotaron de la herida. Saqué el cuchillo, retrocediendo a trompicones, mi pecho agitado. Corinne rugió, abriendo fuego con todo lo que le quedaba. Las balas martillearon el pecho del soldado, agrietando la armadura, atravesando su hombro hasta que el brazo finalmente se desprendió en un rocío de cables y tendones. La cámara se sumió en el caos. Los otros avanzaron, arañando, desgarrando. Blandí los restos rotos de mi rifle como un garrote, destrozando cráneos y armaduras. Corinne luchó como una bestia, pero lo rodearon, derribándolo. «Corinne», grité, lanzándome contra la masa, con el cuchillo destellando. Le quité un soldado de encima, luego otro, pero seguían llegando. Sus susurros eran ahora gritos, taladrando mi cráneo. «Nos abandonaste. Te unirás a nosotros. Sobrevive». La voz de Corinne era un gruñido ronco. «Sal. Encuentra una salida. No te voy a dejar. Hazlo. Maldita sea». Y entonces uno de ellos le clavó un fragmento dentado de armadura en el pecho. Se quedó helado, sangre burbujeando en sus labios. Sus ojos se encontraron con los míos, abiertos pero firmes. Negó con la cabeza una vez. «Vete». Luego lo arrastraron hacia abajo. Corrí. No por cobardía, por supervivencia. La ley de la zona, la palabra de la nave, sobrevive. Corrí por los pasillos, los gritos resonando detrás de mí, la voz rota del soldado líder llamándome. «No puedes escapar, comandante. Ya nos perteneces. Cada paso que das, nos llevas contigo». Los pasillos se retorcían, cambiaban, se doblaban. No podía decir si corría más profundo o más cerca de la bahía de atraque. Mis pulmones ardían. Mis piernas se sentían pesadas. Pero seguí moviéndome. Porque Corinne estaba muerto, el teniente estaba muerto, y si me detenía, me uniría a ellos. Giré una última esquina y me quedé helado. La bahía de atraque, mi nave, la esclusa aún sellada, todavía esperando. Me tambaleé hacia ella, golpeando con la mano el panel de control. Las abrazaderas sisearon, el puente comenzó a retraerse, y entonces una sombra llenó el pasillo detrás de mí. El soldado líder. Su pecho estaba destrozado, un brazo desaparecido, chispas siseando de la herida que le había abierto en la garganta. Pero todavía estaba de pie, todavía caminaba, imparable. «¿Crees que te vas?» Graznó. «No hay escapatoria. Nos llevas en tu sangre, en tu mente, en cada palabra que digas cuando regreses». Levanté el rifle roto como si importara, como si fuera a detenerlo. Mi pecho se agitaba, sudor y sangre corrían por mi rostro. Siguió avanzando, paso a paso. La esclusa se abrió detrás de mí, el brillo del interior de mi nave derramándose como la salvación. Y me di cuenta de la verdad. Incluso si lograba salir, no estaba escapando. La zona no te deja ir. No limpio, no entero. Pero aún así retrocedí, un pie dentro de la esclusa, con el arma en alto. Porque si la supervivencia era todo lo que me quedaba,
entonces maldita sea, la tomaría. La esclusa se selló tras de mí con un siseo que sonó demasiado definitivo. Por un instante, pensé que fallaría, que las abrazaderas se romperían, que el puente colapsaría, que la nave me arrastraría de vuelta a su corazón podrido. Pero las luces del panel parpadearon en verde y las abrazaderas de atraque se soltaron. Mi nave de patrulla se liberó, alejándose del monstruo que nos había tragado enteros. Me tambaleé por el pasillo, mis botas resonando contra el familiar blindaje. El aire sabía a reciclado, rancio, pero real. Humano. Debería haber sentido alivio. Pero todo lo que sentí fue silencio. Demasiado silencio. Corinne no estaba aquí. El teniente no estaba aquí. Su ausencia presionaba como un peso, más pesado que la propia zona. Por primera vez en años, deseé la charla de la tripulación, la risa nerviosa de los reclutas novatos, incluso las malditas quejas del teniente, cualquier cosa para cortar el vacío. Pero la nave estaba silenciosa porque no había ordenado a nadie más a bordo. Había pensado que era más seguro así. Ahora solo estaba yo. Solo. Las pantallas del puente mostraban la zona prohibida afuera. La tormenta todavía arañando el espacio. Relámpagos rasgando el vacío. Y detrás de nosotros, esa nave se cernía, no a la deriva, observando. Su casco roto brillaba débilmente, las venas de azul pulsando como un latido. Incluso desde aquí, podía sentirla, como si me hubiera enganchado algo, y ninguna distancia lo cortaría. Mis manos temblaban mientras me deslizaba en el sillón de mando. Me dije que era adrenalina, agotamiento, shock, normal después de lo que había visto, después de lo que había hecho. Pero cuando miré el reflejo en el cristal de la consola, vi más. Mis ojos. Por un segundo, solo un segundo. No eran míos. Lechosos, nublados, como los suyos. Parpadeé con fuerza, agarrando el sillón hasta que mis nudillos dolieron. El reflejo volvió a ser normal, humano. Pero la duda ya había clavado sus garras. Sistemas de la nave en línea, dijo la IA, su voz estéril, tranquila, demasiado tranquila. Navegación lista. Rumbo trazado para la salida de la zona. Las palabras me pasaron por encima. Simples, técnicas. Pero todo lo que oí fue esa voz en la nave abandonada. No puedes escapar, comandante. Ya nos perteneces. Golpeé la consola con el puño, gruñendo. Cállate. La IA guardó silencio. Me quedé mirando el vacío en la pantalla, con la mandíbula apretada, el pecho agitado. Entonces me di cuenta de que no estaba enojado con la IA. Le estaba respondiendo a él. Las horas se mezclaron mientras la nave se arrastraba por la zona. Las tormentas rugían a nuestro alrededor, los escudos destellaban, el casco gemía. Cada sacudida se sentía como garras raspando el acero. Cada destello de relámpago iluminaba el puente con una luz azul enfermiza, demasiado parecida a las venas de la nave abandonada. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, los oía. Los susurros más fuertes ahora, más claros. Nos abandonaste. Nos abandonaste. Te unirás a nosotros. A veces era la voz de Corinne. A veces la del teniente, a veces la mía. Empecé a murmurarles de vuelta sin darme cuenta. Discutiendo, negando, maldiciendo. Las paredes no respondían, pero el silencio sí. Y siempre en el oscuro cristal de la consola, mi reflejo se retorcía. Piel pálida, ojos lechosos, una boca susurrando palabras que yo no pronunciaba. Sobrevive. Al tercer día, la nave falló. Al menos eso pensé. Estaba revisando las lecturas del motor cuando la pantalla parpadeó. Por medio segundo, los datos desaparecieron, reemplazados por una sola palabra: traición. Parpadeé y todo volvió a la normalidad. Me dije que era la zona afectando los sistemas. Interferencia de radiación, solo ruido. Pero una hora después, volvió a suceder. Esta vez, la palabra era diferente. Elige. Me aparté de la consola, mi pulso martilleando. Sentía la garganta seca como el polvo. No, murmuré. Aquí no. Afuera no.
Pero la palabra ardía detrás de mis ojos como si hubiera sido grabada en mi cráneo. Al quinto día, dejé de fingir que los susurros no eran reales. Me desperté, o quizás nunca dormí, y encontré a Corín sentado frente a mí en el puente. Su armadura seguía agrietada, su pecho seguía sangrando por donde el fragmento lo había atravesado. Pero sus ojos eran firmes, fijos en mí. «Me dejaste», dijo simplemente. Apreté los brazos de mi silla hasta que el metal se dobló bajo mis dedos. «Me dijiste que corriera». «Me dejaste», repitió, con voz tranquila. Demasiado tranquila, como los otros. Golpeé la mesa con los puños, gruñendo. «Estabas muerto». No había nada que pudiera hacer. Su expresión no cambió. «Dirás lo mismo de ti mismo cuando suceda. Así es como funciona. Uno por uno, sobrevives mientras el resto se pudre». Parpadeé y se había ido. El sillón estaba vacío, pero la mancha de sangre en el suelo seguía allí. La comida perdió su sabor. El agua se volvió amarga. Mi piel me picaba constantemente, como si algo se arrastrara justo debajo. Me quité el traje una vez, mirando mi brazo en la tenue luz. Y allí estaba, una débil línea azul corriendo bajo la piel como una vena que no había estado allí antes. Agarré un cuchillo, presionándolo contra mi antebrazo, listo para cortarla. Pero me quedé helado, porque una voz susurró, suave esta vez. «No luches. Es supervivencia. Es fuerza. Déjala crecer». Dejé caer el cuchillo. Mis manos temblaban tanto que no podía sostenerlo. De todos modos, cuando la nave finalmente despejó la zona, el silencio casi me rompió. Sin tormentas, sin estática, solo el vasto vacío. La voz de la IA regresó, tranquila y limpia. Perímetro de la zona prohibida despejado, esperando nueva entrada de rumbo. Miré la consola, mi reflejo deformado en el cristal. Libre, pero no libre, porque la voz no se había ido. Estaba dentro ahora. Me levanté lentamente. Mis articulaciones dolían como si hubiera envejecido años. Mi sombra se alargaba por el puente, más larga de lo que debería, con ángulos extraños. Y en el silencio, la elección regresó. La consola de la nave parpadeó de nuevo, débil pero clara. «Elige». 2 opciones llenaron la pantalla. Transmitir. Suprimir. Si transmitía, el imperio lo sabría. Descubrirían la verdad sobre la nave, sobre los soldados, sobre lo que realmente era la zona. Si suprimía, lo enterraría de nuevo. Fingiría que no había pasado nada. Me salvaría a mí mismo. Condenaría la verdad a pudrirse. La voz de Corín resonó en mi cráneo. «Sobrevives mientras el resto se pudre». Mi reflejo me sonrió, una sonrisa que yo no hice, y las venas bajo mi piel pulsaron con más brillo. Cerré los ojos, respirando lento, firme, entrecortado. Cualquiera que eligiera, ya había perdido. Porque la zona no me había dejado ir, me había dejado llevarla fuera. Y la única pregunta que quedaba era hasta dónde se extendería. Cuando abrí la boca, me autorizaron el atraque sin dudarlo. Sin escaneos, sin preguntas, solo una luz verde del mando y una voz en mi oído. «Bienvenido de vuelta, comandante. Informe programado». Así de simple. Semanas perdido en la zona, tripulación desaparecida, nave dañada, y no preguntaron ni una maldita cosa. Eso me dijo más de lo que 1000 preguntas podrían haberlo hecho. Ya lo sabían. O peor, no querían saberlo. El hangar de la estación de patrulla era brillante, estéril, lleno de técnicos y oficiales. Bajé de la rampa con mi armadura rota, y todos los ojos se clavaron en mí. No por respeto, ni siquiera por sospecha, solo silencio, como si esperaran que demostrara algo. No hablé, no expliqué, solo pasé junto a ellos, mis botas resonando en la cubierta pulida. Los susurros me siguieron, débiles al principio, pero más agudos ahora que estaba rodeado de voces humanas. «No te creerán. Nunca nos creyeron a nosotros». La sala de informes era pequeña, fría, clínica, una sola mesa, una sola luz. 3 oficiales se sentaron frente a mí, con uniformes impecables, rostros ilegibles. El hombre del centro habló primero.
Comandante, estuvo sin comunicaciones durante 17 días. Explíquese. Se me apretó la garganta. Vi destellos en mi mente. La nave abandonada. La sangre de Corín. Los ojos desorbitados del teniente. El rostro roto del soldado susurrando, «Sobrevive». Tragué saliva. Encontramos algo en la zona. Una nave humana, diseño preimperio, todavía viva. Los oficiales no se inmutaron, no intercambiaron una mirada, solo miraron fijamente. ¿Solo?, preguntó el del medio. La palabra golpeó más fuerte que cualquier acusación. Solo. Como si lo que había dicho no significara nada, como si ya lo supieran y me estuvieran poniendo a prueba. Me obligué a continuar. La tripulación todavía estaba allí, o lo que quedaba de ellos. Ya no eran humanos. Se habían fusionado con la zona. Cambiado. Atacaron. Mis hombres no lograron salir. El silencio posterior fue sofocante. Los oficiales solo miraban, con ojos fríos. Finalmente, el hombre del medio asintió una vez. Su informe será clasificado. Nivel Omega. No hablará de esto con nadie fuera del mando. ¿Entendido? Apreté los puños bajo la mesa. Mis venas pulsaron débilmente, ese brillo azul reptando justo bajo la piel. Mi voz salió áspera. ¿Y si lo hago? Los ojos del oficial se clavaron en los míos, planos, vacíos. No lo hará. Me despidieron como si no fuera nada. Caminé por los pasillos de la estación, estériles y brillantes. El zumbido de la maquinaria era fuerte en mis oídos. Cada rostro que pasaba se volvía para mirarme. Algunos apartaban la vista rápidamente. Otros miraban demasiado tiempo. Y en sus rostros, empecé a verlo. Venas azules justo bajo la piel. Igual que las mías. Parpadeé y desapareció. Gente normal, carne normal. Pero los susurros rieron, enroscándose en mi cráneo. Ya está aquí. No eres el primero. No serás el último. Apoyé una mano en la pared, mi respiración entrecortada. El metal estaba caliente bajo mi palma. Vivo. Un técnico pasó a mi lado, asintiendo cortésmente. Sus labios se movieron, pero las palabras que oí no fueron corteses. Nos abandonaste. Me giré, con el puño cerrado, listo para golpear. Se había ido. Me dieron un camarote. Habitación de oficial estándar. Sábanas limpias, paredes vacías, sin ventanas. Me senté en la cama, mirando mis manos. Las venas brillaban débilmente en la oscuridad. Ya no había forma de negarlo. Ni de fingir. La zona me había seguido fuera y estaba creciendo. Cogí el cuchillo de mi cinturón, lo presioné contra la piel de mi antebrazo. Los susurros sisearon, agudos y urgentes. Hazlo. Cortalo. Mira lo que realmente eres. La hoja mordió la piel. La sangre brotó roja. Humana. Pero debajo, la vena pulsaba con más brillo. El azul se extendía como grietas en el cristal. Dejé caer el cuchillo, jadeando, el sudor goteando por mi cara. Mi reflejo en la hoja me sonrió. Dientes demasiado afilados, ojos demasiado pálidos. Yo no había sonreído. Al día siguiente, me llamaron de nuevo. Otro informe, otra sala, oficiales diferentes esta vez, los mismos ojos fríos. Hicieron las mismas preguntas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿En qué estado? Ni una sola vez preguntaron por qué, porque ya lo sabían. Cuando insistí, sus rostros se endurecieron. Su deber es informar, comandante, no especular. Pero los susurros no se detendrían. Se arrastraban bajo sus palabras, retorciéndolas. Te enviaron allí. Sabían lo que encontrarías. Querían que se extendiera. Mis puños temblaron sobre la mesa. Ustedes, bastardos, lo sabían. Los labios de un oficial se afinaron. Cuidado, comandante. Cuidado. Mi voz se quebró como un trueno. Perdí hombres ahí dentro. Buenos hombres. Y ustedes se sientan aquí actuando como si fuera solo otro informe de patrulla. Su silencio fue una respuesta. Me levanté, la silla raspó con fuerza hacia atrás. ¿Qué demonios se están ocultando? Ninguna respuesta.
Solo miradas en blanco hasta que uno se inclinó hacia adelante, con los ojos tan fríos como el vacío. Usted sobrevivió. Eso es todo lo que importa. Se me cayó el estómago al suelo. Se me oprimió el pecho, porque esas eran las mismas palabras grabadas en las consolas de la nave. Sobrevive. Esa noche no dormí. No pude. Los susurros eran demasiado fuertes. Las sombras demasiado inquietas. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, el cuchillo en mi regazo. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la hoja, sonriendo. Ahora eres uno de nosotros, susurró. Presioné el filo contra mi garganta, lo suficientemente fuerte como para que escociera. Lo suficientemente fuerte como para silenciarlo todo de un corte limpio. Pero la voz no se inmutó. Rió. Incluso si mueres, nos llevas contigo. Cada gota de sangre se extiende más. No puedes cortarnos. No puedes matar en lo que te has convertido. Dejé caer el cuchillo, temblando, porque tenía razón. A la mañana siguiente, me trasladaron. Sin explicaciones, sin órdenes, solo una escolta silenciosa a una lanzadera. Los susurros se hicieron más fuertes mientras los motores rugían, llenando mi cabeza de estática. La voz de Corín cortó, baja y firme. ¿Sabes a dónde te llevan? Apreté los dientes. Cállate. No te dejarán ir libre. Te enterrarán como nos enterraron a nosotros. Otro archivo clasificado. Otro fantasma olvidado. Golpeé la pared de la lanzadera con el puño. No soy tú. Pero cuando miré mi mano, la sangre que goteaba de mis nudillos no era roja. Era azul. Me llevaron a una instalación. Remota, oculta, paredes de acero, guardias en cada puerta. No una celda. No oficialmente, pero sabía lo que era. Una jaula. Hicieron pruebas, sacaron sangre, escanearon mi cuerpo, nunca hablaron, nunca explicaron. Y por la noche, cuando las luces se apagaban, oía a los otros. Ya no eran susurros. Voces claras, humanas. Algunos suplicaban, algunos maldecían, algunos reían. Pero todos decían lo mismo al final. Sobrevive. Y me di cuenta de que no estaba solo. Había otros. Otros que habían entrado en la zona y habían vuelto mal. Otros que habían sido enterrados aquí en silencio. Soldados olvidados, como los que yo había encontrado. Los días se desdibujaron. Semanas, quizás. El tiempo no tenía sentido en la instalación. Solo luces y pruebas y susurros. La infección se extendió. Mis venas brillaban más ahora, subiendo por mis brazos, cruzando mi pecho. Mis ojos ardían cuando me miraba en el espejo. Los guardias apartaban la vista cuando me veían, fingían no darse cuenta, y las voces nunca se detuvieron. Corín, el teniente, el soldado líder, todos coreando lo mismo. Sobreviviste. Ahora te extiendes. Una noche, las alarmas sonaron. No el zumbido estéril de los simulacros. Alarmas reales, sirenas aullando, puertas bloqueándose, botas retumbando. Me tambaleé hasta la ventana de mi celda, con el corazón martilleando, y los vi. Los otros, no cadáveres, no prisioneros, soldados, retorcidos, brillantes, atravesando el acero como si no fuera nada. Ya no estaban contenidos. Y cuando levantaron la vista, sus ojos ardían azules, igual que los míos. Los susurros se convirtieron en un rugido, sacudiendo las paredes, sacudiendo mi cráneo. Comienza de nuevo. Sobrevive. Extiéndete. Sobrevive. Mi reflejo en el cristal me devolvió la sonrisa, con las venas brillantes, los dientes afilados. Y por primera vez, no aparté la vista, porque quizás Corín había tenido razón todo el tiempo. Quizás la supervivencia era la única verdad que quedaba. Las alarmas no pararon. Gritaban por toda la instalación, luces rojas pulsando sobre paredes blancas y estériles. Botas retumbaban por los pasillos, guardias gritando órdenes, disparos de armas resonando en la distancia. Pero nada de eso importaba, porque ya podía sentirlo extendiéndose. La infección no estaba en las paredes. No estaba en los prisioneros. Estaba en el aire, en la sangre, en nosotros.
Y ahora no había jaula lo suficientemente fuerte para contenerla. Los guardias vinieron por mí primero. 2 hombres con armadura negra, rifles en alto, gritando a través de cascos amortiguados. De rodillas, manos detrás de la cabeza. Sus voces temblaban. No por miedo a mí, sino por miedo a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Debería haber obedecido. Debería haberme arrodillado, dejar que me arrastraran más adentro de su laberinto de acero. Pero cuando levanté las manos, vi el brillo en mis venas. Luz azul subiendo por mis brazos, pulsando con mi corazón, y los susurros rugieron dentro de mí. No más jaulas. No más silencio. Sobrevive. Extiéndete. Los guardias se quedaron helados al verlo. Uno vaciló, con el rifle temblando. El otro disparó. La bala me golpeó en el pecho. Retrocedí, el dolor ardió, luego se desvaneció. La sangre que brotó de la herida brillaba, no roja, sino azul. Miré el agujero en mi pecho, luego a ellos, y me reí. El sonido ya no era mío. Demasiado profundo, demasiado roto, demasiado parecido al suyo. El guardia que dudaba dejó caer su arma y corrió. El otro intentó disparar de nuevo, pero yo ya me estaba moviendo, más rápido de lo que debería. Mi mano se cerró en su garganta, aplastando armadura, aplastando hueso. Su grito se ahogó mientras lo levantaba como si no pesara nada. Mis dedos ardían donde lo tocaban, la infección saltando de mí a él. Sus venas se iluminaron de azul, brillando bajo su piel, extendiéndose como un reguero de pólvora. Lo dejé caer, temblando, jadeando, su cuerpo rehaciéndose en tiempo real. Los susurros atronaron. Sí, extiéndete. Los pasillos eran un caos. Guardias disparando a prisioneros. Prisioneros destrozando guardias con manos que se habían convertido en garras. Paredes de acero brillando débilmente donde venas de azul pulsaban a través de ellas. La zona ya no estaba contenida. Estaba viva. Caminé a través de la carnicería, tranquilo ahora, firme. Las alarmas no significaban nada. Los gritos no significaban nada. Porque esto no era la muerte. Era el renacimiento. Los prisioneros se giraron a mi paso, con los ojos brillantes, la sangre ardiendo azul. Inclinaron la cabeza, susurrando la palabra al unísono, sobrevive. Y supe, en lo profundo de mi pecho, que no se inclinaban ante mí. Se inclinaban ante lo que yo llevaba. Para cuando llegué al ala de mando, los oficiales ya estaban tratando de quemarlo todo. Las llamas rugían por los pasillos mientras incendiaban archivos, destruían terminales, intentaban borrar todo rastro de lo que habían ocultado. Pero era demasiado tarde. La verdad no estaba en los registros. Estaba en nosotros. Un oficial levantó una pistola cuando me vio. Le temblaban las manos. Sus ojos estaban muy abiertos, el sudor le corría por la cara. «Aléjate», tartamudeó. «No sabes lo que llevas». Me acerqué, el brillo bajo mi piel iluminando el pasillo. «Sé exactamente lo que llevo». Disparó. La bala me atravesó el hombro. El dolor fue agudo, eléctrico, pero seguí caminando. Su rostro se descompuso al darse cuenta de que la bala no me había detenido. «No puedes controlarlo», susurró. Sonreí. Ya no era mi sonrisa. «Nunca pudiste». Y entonces lo alcancé. La instalación cayó en horas. Al amanecer, si es que había amanecer en el espacio, sus paredes brillaban con un tenue azul, venas corriendo por el acero, pulsando como un latido. Cada grito se había silenciado, reemplazado por susurros. Los supervivientes ya no eran humanos, y yo tampoco. Intentaron poner el sistema en cuarentena. Naves rodearon el sector, con las armas preparadas, advertencias transmitidas por todos los canales. Pero la zona ya no era un lugar. Era una semilla. Y nosotros éramos la tierra. La infección se propagó más rápido que los protocolos de contención. Un guardia la llevó a casa. Un médico la llevó más lejos. Una nave de suministros la llevó aún más lejos. Y para cuando el mando se dio cuenta, las venas azules ya estaban en sus propios pasillos. Lo observé todo desde el puente de una fragata robada.
Las estrellas se extendían frías e infinitas afuera, pero los susurros las hacían cálidas, vivas. Mi reflejo en el cristal ya no me asustaba. Los ojos lechosos, las venas brillantes, la sonrisa torcida. Era honesto. La humanidad siempre se había mentido a sí misma sobre el control, sobre la supervivencia, sobre el sacrificio. Pero la zona no mentía. La zona daba la verdad. Sobrevive. La voz del soldado volvió clara y fuerte a mi cabeza. Ya no era un susurro. Un hermano. Ahora lo ves. ¿Lo entiendes? Asentí lentamente, con las manos firmes en los controles. Lo hago. Lucharán. Quemarán sistemas, flotas, mundos enteros para detenerlo. Pero no importará. Lo sé, porque la supervivencia no es una elección. Es una ley. Sonreí, fría y afilada. Y la ley se extiende. La flota se movió contra nosotros semanas después. 100 naves, quizás más, elegantes, armadas, listas para borrarnos. No las enfrentamos con armas. Las enfrentamos con silencio. Nuestra fragata flotaba muerta, con los escudos bajos, las armas frías, solo un armatoste contra su muro de potencia de fuego. Pero cuando llegaron sus equipos de abordaje, cuando pisaron nuestras cubiertas y vieron en lo que nos habíamos convertido, ninguno de ellos regresó. Y cuando sus naves rompieron el contacto, huyendo para advertir a los demás, los susurros se fueron con ellos. La infección se propagó más rápido que la luz. Porque ya no estaba en la sangre. Estaba en la mente. Mundo por mundo, sistema por sistema, la humanidad colapsó. No en fuego, no en guerra, en susurros, en silencio, en supervivencia. No recuerdo cuando dejé de ser yo. El nombre, el rango, el uniforme. Se han ido, quemados en el brillo. Pero recuerdo el rostro de Corín, el grito del teniente, las palabras del soldado. Y recuerdo la elección. Transmitir o suprimir. No elegí ninguna. Lo llevé conmigo. Y ahora todos lo llevarán. Las estrellas afuera pulsan con un tenue azul ahora, venas a través del vacío. El universo mismo se siente vivo, despierto. Y mientras estoy en el puente de lo que solía ser una nave humana, rodeado de soldados que ya no son humanos, finalmente entiendo la verdad que la zona intentó mostrarme desde el principio. Esto nunca fue sobre la muerte, nunca sobre la traición, nunca sobre la guerra. Se trataba de la única ley que importa. Sobrevive. Y lo hemos hecho.